Bueno, estamos con Lucas Raspal aquí en Cábana. Lucas, bueno, aprovechar un poco para hablar de lo que es lo que vos hacés, lo de neurociencia, pero me gustaría conocer un poco de tu vida, cómo llegaste a esto y de dónde sos, cómo hiciste para estudiar seguir esta carrera, ¿no? Yo soy de Rosario, del 78, campeón, ya en aquel año me tocó, bueno, yo nací en junio, así que vi a Argentina campeón, crecí en Rosario, estudié medicina. Campeón en fútbol, pero en otros temas no tanto, ¿no? ¿Por qué lo decís? ¿Por Central? No, Central y una época complicada del país, ¿no? Sí, una época muy complicada, yo era muy chiquito, por supuesto no tengo recuerdos, pero sí mi familia. Y Rosario, ciudad grande, era una ciudad muy complicada en ese tema. Yo estudio medicina, me recibo de médico a los 24 más o menos y mi carrera fue siempre por ese lado. Hice psiquiatría, a mí me gusta muchísimo la psiquiatría y en algún momento de estos últimos años, hace ya unos 5 años, nace Anita, que es la más grande de mis hijos. Y ahí me empecé a interesar más en el tema de educación, infancia, y es en ese momento en que yo empiezo a desviar un poco el camino también para incluir dentro de lo que yo siempre estudié, que es el funcionamiento de la mente, el cerebro, cómo crecemos, cómo nos educamos, cómo se va forjando la personalidad, que me interesé mucho por el tema de educación y ahí estoy ahora. Esto de la psiquiatría, ¿ya lo tenías una vez que hiciste el secundario? ¿Ya tenías pensado algo relacionado a la mente? ¿Cómo se te da? Yo en 7º grado nos habían hecho una vez un test vocacional, de esos que hacían comúnmente. Y yo dije que quería ser pediatra. Seguí toda la secundaria, empiezo medicina para ser pediatra, me recibo con pediatría porque quería ser pediatra. Y apenas termino de estudiar, hago una guardia en psiquiatría para ganarme unos pesos y me enamoré en el acto de la psiquiatría. Y ahí quedé. La verdad es que la pediatría quedó al margen, pero ahora, en estas vueltas de la vida, sí vuelvo un poco a la infancia desde otro lugar. Y ahí incursionaste, y esto de la mente, de la neurociencia, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, las neurociencias son distintas disciplinas que buscan desde el método científico dar respuestas al funcionamiento del cerebro y de la mente. En las épocas en las que yo estudiaba en la facultad era neurología y solo se hablaba de neurología y sí estaba por supuesto la psicología y no tenían un puente muy claro una y otra. A partir de los últimos 10, 15 años, quizás ya un poquito más, todas estas disciplinas empezaron a hermanarse, entonces tanto la psiquiatría como la psicología, la neurología, diagnóstico por imagen, evaluaciones neurocognitivas, todas empezaron a fusionarse y a explicar un poco mejor cómo funciona el cerebro. Hoy, si bien es todavía poco lo que se sabe, realmente esta maquinaria que tenemos acá arriba es muy compleja, ya tenemos unas cuantas pistas sobre cómo funciona el cerebro. Y en algún momento dijiste esto no solo 1 kilo de masa, ¿no? Sí, un kilo y medio de masa, sí, porque es eso lo que pesa más o menos el cerebro. Y si uno lo plantea en esos términos parece muy poco y a la vez es inmenso lo que puede hacer el cerebro, al punto de que nosotros podemos indagar desde el mismo inicio del universo hasta cómo va a ser el final. Podemos ir a la luna, podemos escribir poesía, pintar, comunicarnos, todo eso lo permite nuestro cerebro. Hoy las charlas, vos dijiste, articulás la pediatría, lo que es el trabajo con los niños, con esto de la neurociencia. ¿Qué está pasando en nuestro país? Hablemos de nuestro país con los chicos, con los apegos, bueno, varios temas, ¿no? Pero podemos empezar por ahí. Bueno, la teoría del apego es una de las tantas corrientes que tiene la psicología para intentar dar cuenta de cómo crece un chico, cómo va generando sus primeros vínculos con los padres y cómo esa forma que tienen los vínculos primarios va a ir condicionando más adelante las maneras en las que se trata con otras personas, cómo forma parejas, cómo se relaciona con sus hijos luego o con las otras personas del entorno. Si bien hay muchas corrientes de psicología, yo he estudiado varias de hecho,
En esta encontré muchas respuestas. Es algo que cuando uno lo vuelca en las charlas, lo habla con docentes o lo habla mismo con padres, hay herramientas y recursos que son muy sencillos de entender en un idioma muy, muy práctico que permite intervenir, y creo que en eso es lo que valen estas charlas, para darles a nuestros chicos, ya sea en nivel inicial o ya sea a nivel primario o adolescentes en el secundario, mejores recursos. Lo que buscamos en educación siempre es formar a los chicos de la mejor manera posible. Esto que ocurre en los primeros años de la vida, ¿queda marcado para el resto del camino? Sí. ¿Y desde qué edad? ¿Desde temprano? ¿Desde que nace? Desde el vientre de la madre. Sí, sí, en realidad no te equivocás para nada. Todo se va marcando, ¿no? En este 1,5 kilos de masa que nosotros decíamos, van quedando huellas. Ninguna de esas huellas van a ser determinantes, esto que se entienda bien. Si a alguien le pasa algo en la infancia o tiene un suceso traumático a los 2, a los 3 años, no es que eso lo va a marcar de por vida y entonces su trayecto quede amputado en ese punto. Pero sí las experiencias tempranas van condicionando. Hay un término de las neurociencias que se llama poda cerebral. Hacia los 3, 5 años, ese cerebrito chiquitito tiene su primera poda. Es como si fuese un jardín el cerebro, ¿no? Entonces, ahí el jardinero lo que hace es darle forma, y esa forma, de alguna manera, va a condicionar mucho lo que siga. Entonces, que nosotros podamos animar a los chicos, ayudarlos y acompañarlos a que hagan una buena primera poda es fundamental. Dicen que la memoria arranca de los 4 años, ¿no? Puede ser que los chicos recuerden de esta edad, nosotros mismos. Sí, la memoria arranca desde el día 0. Lo que sí sucede es que nos es bastante difícil a nosotros recordar cosas de más atrás en el tiempo. Pero un chico de nada, de 1 año o de 0 años, un recién nacido, ya tiene las primeras cláusulas de funcionamiento de la memoria, por eso de hecho pueden recordar cosas. Después nosotros no nos acordamos. Yo no me acuerdo qué hacía cuando tenía 1 o 2 años. Salvo que veas una foto y por ahí te queda una sensación, pero la memoria tiene ahí un funcionamiento bastante raro que hace que se siembren muchas veces falsas memorias, entonces se van distorsionando los recuerdos y uno cree que se acuerda de cosas que nunca pasaron. Es todo un tema la memoria, un apasionante tema. Lucas, ha cambiado mucho de, no sé, hablemos 30, 40 años esta parte, el crecimiento de un chico en lo que es la enseñanza, los primeros pasos, lo que le va dejando la sociedad, ¿ha cambiado mucho? Sí, sí, yo creo que sí, que cambió mucho. A ver, no cambió en 40 años, y eso seguro, la forma de funcionamiento del cerebro. Los chicos aprenden igual, lo que cambió muchísimo es el contexto. En algunas cosas para bien, en algunas cosas para mal. En este último tiempo, en los últimos años, hay toda una corriente que en general se habla de buenos tratos en la crianza, que intenta de enseñarle a los padres formas de vincularse con sus hijos, por ejemplo, sin el uso jamás de la violencia. Y no hago necesariamente referencia a esa violencia exagerada que cualquiera condenaría, sino el uso de golpes o tironeos o empujones para marcar límites. Eso no solo que no hace falta, sino que hace daño. Entonces, esas son cosas que quizás vienen cambiando para bien. Y como existen estas, existen también de las otras. Te voy a cortar acá porque muchos padres mayores y hijos también mayores te van a decir... Sí. A mí con un chancletazo o un cinto funciona y no pasó nunca nada. Sí. Crecieron bien, se adaptaron bien a la sociedad y hace falta. ¿Qué decís a esto cuando ahora decís que se usa la no violencia, ¿no? Sí, yo digo que no hace falta. Para mí el uso de la violencia en la infancia es una muestra del fracaso de los padres para poner límites sin violencia. Pensemos en esto, ¿no? Y no condeno a nadie, porque aparte esto está en nuestra cultura, no pretendo decir o señalar como si yo estuviese más arriba que nadie. Pero lo cierto es que si a un chico nosotros tenemos que pegarle para que aprenda, entonces estamos legitimando nosotros un argumento, que es el de violencia física, que después el chico entiende que es una forma de trato. Yo siempre pienso, ¿no? Porque claro, a los chiquitos... Me pegás, pego.
Si me pegás, pego. De hecho, que ese chico después vaya y pegue a otro chico y también vamos a decir, bueno, son chicos, se pegan. No, no hay que banalizarlo tanto. Yo me imagino qué es lo que pasaría si un jefe tuyo te pega para marcarte un límite. No es la forma de funcionamiento. O me imagino qué es lo que pasaría si una persona que te lleva a vos más o menos 1 metro viene y te encara y te mira de arriba y te empieza a torear para sacarte porque está cansado, porque está frustrado, porque vos no escuchaste lo que él te quiso decir. Esa no puede ser la manera. Entonces yo entiendo, porque aparte esto no lo dudaría nunca, los padres, si hay algo que amamos es a nuestros hijos. Entonces yo sé que aquel que pone un límite con el chancletazo o el chirlo no lo hace con mala intención, pero creo que hay otras formas de educación y que si un límite se marca de buena manera es doblemente bueno. Solo que es más difícil, es mucho más difícil. Requiere de un nivel de conocimiento de uno mismo y de regulación de las emociones de uno mismo que el chancletazo no. Me van a decir, ¿y cómo hacer? ¿No? Yo en casa no lo aguanto, me hace un desastre. Lo entiendo, tengo hijos chicos, ahora viene el tercero, mi casa va a ser un lío de acá a nada, a 6 meses, pero bueno, hay que hagan lío darle la nomás. vuelta. No, de ninguna manera. Cuando yo digo que no es conveniente el uso de la violencia, y hay cantidades de estudios, digamos, no es una ocurrencia mía, y en esto podríamos extendernos si hiciera falta, lo que digo es, el límite siempre, con firmeza, con autoridad, con consistencia, con coherencia y de manera justificada. Límites siempre. Yo a lo que digo no es al chancletazo, no al límite. Son dos cosas diferentes. Sí. ¿Cómo se marca el límite sin un golpe? Bueno, hay que aprender a hacerlo. Y después está el otro tema. ¿Cuándo poner los límites? ¿En qué momento? ¿Cuándo se pasó de la raya? Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser coherentes. ¿Qué es lo que le conviene al chico? ¿Qué es lo que no le conviene? Hasta acá llegaste. Cuando se marca un límite siempre se tiene que saber qué es el adulto lo que busca, ¿no? Qué es lo que pretende enseñar. El castigo como forma de educación ya está recontra sabido, y esto desde hace muchísimo tiempo, que no es la mejor manera. El castigo lo que hace a veces es interrumpir una conducta, pero no está enseñando la conducta positiva. Entonces el chico queda bastante congelado. Te lo explico lo más rápido posible. Cuando a un chico se lo castiga o se lo violenta, se lo golpea y se lo manda a la habitación y queda llorando ahí, ese chico en ese momento, estamos hablando de un chico de 4 años, ¿no? Como para que alguien se lo grafique, empieza a desregularse emocionalmente. En esa instancia es un pico de cortisol bastante alto, una hormona de estrés que si se sostiene en el tiempo de esa manera empieza a ser tóxica para el sistema nervioso. Si uno pone un límite una vez o quizás incluso en un exceso que el padre se puede dar cuenta y luego se arrepiente de haberle pegado o algo así, yo diría que ese golpe quizás no marque, pero si la forma frecuente y sostenida de marcar límites va a ser el golpe y va a hacer que el chico quede desregulado solo sin un adulto que lo acompañe a sentirse mejor, ese chico va a crecer con todo ese cortisol elevado, ese chico va a crecer con una exposición potencial a un daño de su sistema nervioso. Cuando el padre aprende esto, empieza a revisar su conducta y eso es lo que estaría bueno que pase.